De Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a ver si hoy concluimos el apartado que tiene como título Elías y los profetas y la conversión del corazón. Estamos explicando la oración en el Antiguo Testamento y se nos ponen a nuestra consideración toda una serie de modelos, especialmente Abraham, especialmente Moisés, David, Elías y los profetas. Bueno, pues estábamos en el punto 2584, que dice así: en el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios. Y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. Vamos un poco desmenuzándolo, y como siempre hacemos, la primera frase, en el cara a cara con Dios. Esa primera expresión, en el cara a cara con Dios. La expresión cara a cara, pues también yo creo que requiere una matización y una comprensión equilibrada. Porque en nuestras categorías, el cara a cara a veces significa otra cosa. No sé, cara a cara parece que tener un careo, tener un careo puede significar pues el que uno se enfrenta con otra persona de igual a igual, de igual a igual, o de una forma un tanto irrespetuosa. Bien, y también esto podría ser, si lo trasladamos así sin más consideración, si lo trasladamos al careo con Dios, pues hombre, obviamente ahí hay alguna concepción que hay que purificar, ¿no? Yo sí creo que en nuestros días, y fruto de esta cultura nuestra, que a veces tenemos una tentación pseudodemocrática cuando la referimos a Dios. Ojo, que no es tan nuevo esto, Esto también formaba parte de la tentación de Adán y Eva. La tentación de Adán y Eva, que en su relación con Dios, pues tiene una especie de tentación pseudodemocrática, en la que ellos dicen, ¿qué es esto de que a mí Dios me mande que de este árbol no puedo comer? Yo quiero tener mi autonomía, ¿no? Mi autonomía, que nadie me ate, que yo me sienta libre, ¿no? Que Dios no me condicione, ¿no? Es una especie de tentación pseudodemocrática absurda. Como si mi relación con Dios, yo pretendiese que Dios fuese uno más entre los demás. Y claro, Dios no es uno más entre los demás. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, no se entiende así lo de cara a cara con Dios. Porque claro, si aplicamos este aspecto, tener cara a cara con Dios sería ser un cara dura, permitidme la expresión, sería ser un cara dura, sería no tener conciencia delante de quién estoy. Y esto sí puede ser quizás uno de los aspectos de nuestra cultura, una cultura pseudodemocrática, que no termina de entender lo que es la trascendencia de Dios. Recuerdo en estos micrófonos, cuando explicamos el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, haber contado una anécdota que me ocurrió a mí, pues en la confirmación con los chicos, ¿no? Cuando era sacerdote en Zumárraga, recuerdo que estando con los chicos explicando el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pues recuerdo que un chico, así hablando espontáneamente, se le ocurrió decir, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Y yo me quedé perplejo, ¿no? Porque no se me hubiese ocurrido a mí jamás un tipo de salida como esa, ¿no? Ante la formulación del mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, que alguien salga diciendo, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él. Claro, me di cuenta, inmediatamente te das cuenta de que existe una cultura que no tiene conciencia de la trascendencia de Dios. Claro, a ese chaval tienes que decirle, pero bueno, chaval, tú no te das cuenta de que tú existes, tú y yo existimos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios que nos ha creado, y que si ahora mismo Él no nos sostiene, no nos sostuviese
volveríamos a la nada, que no seríamos nada. ¿Tú te das cuenta con quién estás hablando, chaval? Bueno, eso que ese joven decía, ¿no? Es fiel reflejo de una cultura que no entiende a veces la trascendencia de Dios. Bueno, pues entonces este matiz hay que hacer, porque hablar con Dios cara a cara no quiere decir desconocer la trascendencia de mi interlocutor. No quiere decir eso. Quiere decir otra cosa, ¿no? Quiere decir que aun sabiendo que Dios es infinitamente superior, aun sabiendo como los profetas decían, además lo vimos la vez pasada, ¿no? Pues que como Elías se cubría su rostro y Moisés se metía, ¿no?, en la hendidura de la roca porque iba a pasar a Dios y no podía verle cara a cara, no podía verle. Y entonces Moisés le miraba por la espalda. O sea, a pesar de que se subraye tanto la trascendencia de Dios, y incluso hay textos del Antiguo Testamento que decían que el hombre no podía ver el rostro de Dios porque si le veía moriría, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de haber subrayado tanto la trascendencia de Dios, sin embargo, lo que es impresionante es que después se diga que Dios hable con nosotros cara a cara. Cara a cara. Lo cual es un signo de misericordia, es subrayar al máximo el amor de Dios, que se hace interlocutor nuestro. Se hace interlocutor. Porque claro, cuando uno va a hablar con una persona muy importante, pues no, es que no se te pone al teléfono. Lo primero que, ¿puedo hablar con el presidente de la comunidad autónoma o tal o cual? Pida usted cita. Y el otro te pasa al delegado, y el otro te pasa al secretario, te pasa al no sé qué. O sea, el otro no se te pone directamente. Y tiene ahí una serie de barreras en las que está un poco parapetado, ¿no? O sea, se esconde detrás de toda una serie de personas que son colaboradores suyos y que también le preservan de tener un contacto directo. Esto pasa entre nosotros. Bueno, pues el cara a cara con Dios quiere decir que con Dios no pasa eso. Ante Dios, por su misericordia y por su amor, sí tenemos un acceso directo. Pero no porque Dios deje de ser trascendente e infinito, sino porque lo que es impresionante es que siéndolo y sin dejar de serlo, en su misericordia y en su amor, se hace interlocutor nuestro. Luego, la oración es impresionante. El poder hacer oración es que nosotros nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Nos hemos acostumbrado, voy a rezar. Bueno, como si eso fuese una especie de derecho nuestro. La oración no es un derecho. La oración es una gracia. Es una gracia. El poder entrar directamente en presencia de Dios. Sin tener que estar, he puesto el ejemplo humano, ¿no? Sin pedir instancia, sin a ver si me recibe, si no me recibe, me remite al otro, al final me recibe un secretario, ¿no? Es impresionante la misericordia de Dios, el entrar directamente en su presencia. Por eso es tan importante descalzarse para saber delante de quién estamos, ¿no? Por eso este cara a cara, bueno, es muy importante que lo subrayemos, pero teniendo cuidado, ¿no? Teniendo cuidado que el cara a cara no revierta en que seamos unos caraduras, ¿no? También me habéis escuchado en este programa decir más de una expresión de que con Dios hay que tener plena confianza, pero no tomarse confianzas, que es otra cosa, que a veces las personas que se toman confianzas, en el mal sentido de la palabra, no suelen tener confianza. Y sin embargo, el que tiene una gran confianza en el otro, no se toma confianzas. Fíjate tú cómo son las cosas. O sea que la confianza no quita el respeto. No quita el respeto. Y el hecho de tener un gran respeto por la trascendencia de Dios, el derecho de tener un gran respeto, una gran sumisión, eso no impide la confianza. No la impide. Este es un aspecto importante, porque nuestra cultura a veces es que no sabe cómo coger el equilibrio, ¿no? Es como cuando hay algunos niños que hay que educarles porque te das cuenta que niños no son maduros
y no saben coger el punto intermedio, entonces el niño no coge un punto intermedio entre que viene una visita, y una de dos. Primero está avergonzadísimo porque entra una persona que no conocía, ¿no? Y entonces no habla con él. ¿Cómo te llamas? Y el niño no le dice ni el nombre, ¿no? Y se esconde detrás de la falda de la madre y no dice nada. Y al cabo de unos minutos que ya coge confianza y ya se pasa al extremo opuesto, que se pone en plan moscardón y está pega a dar la lata y no deja ni hablar a los mayores. Y uno dice, madre mía, es que no sabemos coger el punto intermedio, ¿no? Bueno, pues eso que le pasa al niño, ¿no?, en ese ejemplo que he puesto, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que una de dos, ¿no? O no tenemos esa confianza y ese abandono en Dios, que está deseando hablar con nosotros, o nos disponemos a hablar con Él pensando que es un colegui, así con una cara dura nuestra tremenda, y sin darnos cuenta que es un don de su misericordia y que tenemos que descalzarnos para hablar con Él. Esto es lo que significa, ¿no?, el cara a cara del que habla aquí el catecismo. Para entenderlo, nos remite al punto 2709. Dice, ¿qué es la oración? Santa Teresa responde, no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Esta es la definición de Santa Teresa de Jesús, que es difícilmente superable. Este es el cara a cara. Como sé que me ama, el que me ama quiere que esté en su presencia. O sea, no comparezco aquí por cara dura, ¿no? No. Por una tentación pseudodemocrática, pensando que yo soy un igual frente a Dios, o que Dios es otro interlocutor entre muchos que tengo, ¿no? Tengo muchos interlocutores y Dios es un interlocutor más. No, Dios no es un interlocutor más. Pero Él me quiere con un amor gratuito, inmerecido, y entonces el amor requiere el diálogo. Y entonces trato de amistad con Él, por misericordia, por regalo. Cada vez que nos ponemos a orar, deberíamos de darnos cuenta que nos han hecho una misericordia. Es como si hubiésemos recibido una limosna. Limosna de amor. Que Dios se ponga a hablar conmigo, de que yo me ponga a hablar con Dios, eso es un regalo inmerecido, al que no teníamos que acostumbrarnos nunca. Nunca. Por eso tiene su importancia ciertos signos exteriores que remarquen nuestra conciencia de que estar ante Dios pues no es baladí, no es cualquier cosa, es un don de su amor. Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con esta explicación del 2584. La primera frase es, en el cara a cara con Dios, que es lo que hemos explicado en la intervención antes, en el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Extraer luz y fuerza de la oración. Y aquí también pues toda una lección que nos dan los profetas. Recurrir a la oración para que Dios nos muestre el camino. Esto es básico en la vida. Uno tiene que ir discerniendo qué quiere Dios de él, por dónde quiere encaminarle. Y claro, ¿cómo lo va a conocer si no se pone ante Dios? ¿Cómo va a discernir sin permitirle que Dios le ilumine? Con mucha frecuencia, a veces vamos ante Dios en la oración para pedirle que me dé fuerza, energía, para llevar adelante mi plan, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, tú le estás utilizando a Dios para que te confirme en lo tuyo. ¿Tú estás seguro que eso lo tuyo es el plan de Dios? Yo no puedo ir a la oración pidiendo fuerza, pidiendo ser asistido para llevar adelante mi plan. O sea, lo primero es buscar limpiamente, incondicionadamente, la luz de Dios y que Él me muestre sus caminos. Esto es muy básico en la vida espiritual, pero ojo, que siempre existe la tentación de recurrir a Dios para que me ponga el sello. A ver, vengo para que me pongas el sello.
Yo ya te he escrito todo, tú ahora me pones el sello y ya está. No, yo no voy ante Dios para que me ponga el sello. Yo voy ante Dios para que me escribas el camino. Y le entrego el papel en blanco. No se lo entrego ya rellenado para que Él me lo selle. Esto es importante, bueno, importantísimo. O sea, yo a la oración voy no para confirmarme, como cuando a veces se explica, ¿no? El sacramento de la confirmación es confirmar tú la fe que te dieron tus padres. Digo, vaya explicación tan pobre. Parece que ahí la luz del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo no entra por ningún lado. Es como si explicásemos la confirmación, que es un autocoronarte. Yo me autoconfirmo lo que me dieron mis padres. No, hombre, no. El sacramento de la confirmación es el nuevo Pentecostés, recibir la gracia del Espíritu Santo para poder ser maduro, para poder ir creciendo. Bueno, aquí lo mismo. La oración no es que Dios me permita reafirmarme o me dé la fuerza para llevar adelante mi plan, que no, hombre, que no, que es sobre todo buscar encender la luz, la lámpara es tu palabra para mis pasos, muéstrame, Señor, tus caminos. Cuando uno va a la oración, tiene que ir con docilidad, pues porque es posible que en una oración bien hecha uno salga relativizando cosas pues que las había pensado como incuestionables, ¿no? Y se pone delante de Dios, se pone a remojo. Nos ponemos a remojo delante de Dios y relativizamos muchas cosas. Y vemos que Dios nos puede también mostrar otros caminos distintos a los que nosotros nos habíamos emperrado en que tuvieran que ser. O por el contrario, igual estábamos teniendo, ¿no?, pues una especie de indecisión porque nos costaba mucho ser fieles a un camino y salimos de ahí reafirmados en ese camino, ¿no? O sea que la oración es un lugar en el que Dios nos ilumina, Dios ilumina la mente. La luz del Espíritu Santo, ¿no? Los dones del Espíritu Santo que nos iluminan. Conocer la voluntad de Dios. Hay que recurrir a la oración. Bien, no quiere decir que únicamente se conozca la voluntad de Dios en la oración. Hay otras fórmulas que son importantísimas, como son la propia obediencia, como son la petición de consejo dentro de la Iglesia, el estudio de la palabra de Dios, el estudio del magisterio, por supuesto la obediencia a los mandamientos. O sea, hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios y todas ellas hay que complementarlas, pero también la oración lo es. Y en segundo lugar dice, ¿no? Primero ha dicho extraer luz para saber qué quiere Dios de mí, y segundo, extraer fuerza. Porque a veces ocurre que, claro, el hombre sí tiene una conciencia bastante cierta de cuál es el camino de Dios, pero se nota como sin fuerzas para poder seguirlo, como sin fuerzas, ¿no? Bueno, pues porque la debilidad de la carne o el influjo del mundo, su debilidad personal, el influjo del mundo, le pueden, ¿no? Y cuando nos ponemos delante de Dios y dejamos que su gracia nos caldee, salimos fortalecidos. Aquello que decía el santo cura de Ars, que las penas, cuando nos ponemos delante de Dios, las penas se derriten como la nieve se derrite cuando la ponemos al sol, ¿no? Sale el sol y la nieve se derrite enseguida. Sin embargo, la nieve que queda en sitios a los que no entra la luz del sol directamente, cuánto tiempo dura la nieve que no termina de derretirse, ¿no? Así tenemos que ser nosotros, que nos ponemos en presencia de Dios y dejamos que su gracia derrita esa nieve, derrita nuestros miedos y nos dé fuerza. Salir fortalecidos de la oración. Bueno, esto quiere decir que los profetas nos han enseñado a alimentarse de la oración, tanto en el entendimiento como en la voluntad, en los dos aspectos. Y esto también es una gran enseñanza, la enseñanza de que nosotros muchas veces cuando caemos en las tentaciones porque no oramos, porque las tentaciones nos encuentran, nos sorprenden, pues no teniendo puesto la mente en Dios ni el corazón en Dios, ¿no? Y entonces nos encuentran con la guardia baja. Y si uno no hace oración, es fácil presa
de las tentaciones. Te vienen las tentaciones. Si tú estás en presencia de Dios, las tentaciones no tienen en ti ningún, vamos, es que a veces ni llegan a rozarte, ni llegan a rozarte. Ahora, dejas la oración, abandonas a Dios y, bueno, estás sin escudo, estás sin nada, cualquier tentación tiene en ti un poder tremendo, ¿no? O sea, el problema principal del influjo del mal en nosotros es que nos encuentres sin estar en presencia de Dios. Entonces te pegan en las dos mejillas y no tienes capacidad de resistencia. A veces en la dirección espiritual es fácil encontrarte con personas que dicen, bueno, pues las tentaciones, como ejemplo, contra la pureza, ¿no? Las tentaciones de orgullo, las tentaciones de envidias, etcétera, etcétera, y ves el influjo tan, o sea, que podemos llegar a ser tan débiles que somos como marionetas fácilmente manipulados, ¿no? Pero es frecuente que esas personas te digan, pues, en otro contexto determinado, en el que he tenido una experiencia de Dios, en el que estuve en estos ejercicios espirituales, en el que estuve aquí y allá, allí no sentí ni tentación de ningún tipo, allí ni rencores, ni envidias, ni impurezas, allí todo aquello estaba disipado, porque la presencia de Dios para mí era tan grande que eso ni me afectaba. Claro, esta es la clave. Claro, esto es así, es que es exactamente así la cosa. Porque cuando nos alimentamos de la oración, cuando recibimos su luz y su fuerza, las tentaciones son como esas olitas pequeñas que llegan a la arena, pero vamos, que no tienen capacidad ni de subir, ¿no? Subir arriba, no llegan más que unos pocos centímetros, ¿no? Bueno, esta es, por lo tanto, ¿no?, la afirmación que se hace. Seguimos adelante en este punto. Dice, su oración, hablamos de los profetas, ¿no?, especialmente en este capítulo de Elías y los profetas. Su oración no es una huida del mundo infiel. Primera afirmación. La oración no es una huida del mundo, como muchas personas se piensan. No es una evasión, sino la oración es un afrontar las situaciones con la luz de Dios. La oración no me lleva a huir, sino a ver las cosas en otra perspectiva. A verlas desde los ojos de Dios, a ponerlas en la presencia de Dios. Muchas personas creen que la oración es evasión, que es evasiva. Y lo cierto es que los santos que han vivido en una oración continuada, que su vida ha sido una oración continuada, no se han evadido del mundo, ¿no? Los santos han llegado a transformar el mundo y a ser fecundos y hacer un mundo nuevo. Luego, ¿dónde está la evasión? ¿Quién se evade aquí? El que verdaderamente se evade es el que se escapa de Dios, que quiere hablar con él. Ese sí que se está evadiendo. El que se evade es Adán y Eva cuando se escondían y Dios les llamaba y se escondían. Ese sí que se evade. Ese se está evadiendo. Luego, la oración no es una evasión, sino que es un diálogo de misericordia, como hemos dicho antes, entre Dios y el hombre, que hace fecunda nuestra vida y nos da una capacidad de transformación, que es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí se nos ofrece un texto, Jeremías 1. Aquí habla de la fuerza intercesora, que tiene el profeta, que no le evade de los problemas de la vida, ¿no? Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que él formaba langostas cuando empieza a crecer el otoño. El retoño sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, las langostas, ¿no? Yo dije, perdona por favor, Señor Yahvé, ¿cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. No será, dijo Yahvé, no será. O sea, Yahvé retira esa plaga de langostas. Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor convoca al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. Y yo dije, Señor Yahvé, cesa, por favor. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. Bueno, como podéis imaginaros, también es una forma de expresión. Es un género literario, una forma de expresión, porque Dios no se arrepiente
O sea, Dios no se arrepiente porque en la palabra Dios se ha arrepentido y ha cambiado su voluntad. Bueno, no deja de ser una forma de hablar de Dios. Dios es infinito y Dios no se arrepiente. Cuando dice que Dios se arrepintió del diluvio, etcétera, etcétera, bien, es una forma de hablar. Pero una forma de hablar que está diciendo algo importante, y es que Dios ha puesto en manos de los que oran, una gracia de intercesión que prepara para la intervención de Dios. Por ejemplo, aquí existía esa plaga de langostas, etcétera, ¿no? Que estaba acabando pues con el campo. Entonces, cuando el profeta ora a Dios, Dios quería, ¿no?, que ese profeta orase para que así el pueblo se dispusiese a coger el don de la gracia, ¿no?, del fin de esa plaga. O sea, Dios le está, como al profeta que ora, le está haciendo colaborador suyo, como si Dios necesitase, ¿no?, de nuestra ayuda para llevar adelante su plan de salvación. Como os podéis imaginar, Dios no necesita de nuestra ayuda, que es todopoderoso. Ni Dios se arrepiente porque Él sabe muy bien desde el principio lo que tiene que hacer. Es una forma de hablar. Pero Dios quiere ponerse en este lenguaje a nuestro nivel. Quiere ponerse a nuestro nivel. Quiere, entre comillas, dejarse convencer. O dicho de otra manera, quiere convencernos de que le convenzcamos a Él. Pídemelo, que te lo quiero dar. Algo así. Es como decirle, como cuando le decimos a un niño, ¿no? A ver, haz esto, ¿no? O le decimos, entrega esto, le damos un dinero para que él lo meta en la bolsa del domingo. Podría meterlo yo directamente, pero no quiero que lo meta el niño y así yo le ayudo, le enseño a ser generoso. A ver, pídemelo, ayúdame a hacer esto, ayúdame a poner la mesa. Hombre, la verdad es que yo pondría la mesa bastante más rápido si no la pone él, que me está muchas veces poniéndola mal y tengo que hacer un doble trabajo. Pero no importa, quiero que él también, quiero pedirle ayuda. Esto también forma parte de la lección, la lección de la oración, que Dios quiere hacernos colaboradores suyos. Quiere que nosotros en la oración no estemos huyendo del mundo, no, sino que estamos pidiéndole a Dios que intervenga en el mundo. Señor, ven, sálvanos, ¿no? Y la verdad es que uno después da la impresión de que él ha sido, al haber pedido a Dios, he sido yo el que he conseguido que Dios intervenga. Dios estaba deseando intervenir. Pero sí, Dios quiere que tengas esa conciencia. El que haya sido tú el que ha llamado a Dios a intervenir con su gracia. Entonces la oración no es una huida, sino más bien es una petición a Dios, ¿no?, de que Él intervenga, que Él nos salve, ¿no?, que Él nos dé esa colaboración con Él en la gracia de la salvación del mundo. No es una huida del mundo, que es una escucha de la palabra de Dios. De ella uno escucha lo que Dios quiere de él, y a veces no es lo que él pensaba. Por ejemplo, aquí se nos remite a otro texto, ¿no?, Isaías 6, versículo 5, ¿no? Isaías dice, y dije, ay de mí, que estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que al rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos, ay de mí que no soy digno de haber visto a Dios, ¿no? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí que he tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte mío? Dije, heme aquí, envíame. O sea, es decir, en esa oración profunda, Isaías escucha la llamada de Dios. Escucha, ¿no? ¿A quién enviaré? Dios está como pidiendo, ¿no?, pidiendo permiso, a ver quién está dispuesto para recibir mi llamada. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a hablar a los hombres? Y entonces Isaías entiende que eso va por él, ¿no? Y dice, heme aquí, envíame. Y entonces, ¿hasta dónde tengo que enviar? Y dice Yahvé, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada. Vete, no te canses, ¿no? No te canses de predicar
contra viento y marea. Es decir, que la oración es el lugar en el que los profetas han escuchado la llamada de Dios. Han escuchado la llamada de Dios. Hoy en día hablamos mucho de crisis de vocaciones. Igual habría que hablar de una crisis de oración. Porque claro, a ver cómo va a haber vocaciones si no hay oración para escuchar las llamadas de Dios. Que no nos quepa la menor duda. Detrás de la crisis vocacional, hay también una crisis oracional. Si uno no se pone en presencia de Dios, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién me escuchará? Claro, pero ¿cómo va a haber vocaciones si no nos ponemos a tiro? Permitidme la expresión. Si no nos ponemos a tiro para que Dios nos llame. Claro, Dios dirá, a ver quién se quita los tapones de los oídos. A ver quién se quita los Wallman. Porque yo quiero llamarle, pero él no me escucha. O sea, la crisis vocacional, mucho antes es una crisis de oración, de no recurrir ante Dios buscando su voluntad. Es la clave básica, ¿no? Sigue adelante este punto. Entonces dice, la oración suya no es una huida del mundo, sino una escucha de la palabra de Dios, que es a veces un debatirse o una queja, que también esto existe. O sea, que también ante la presencia de Dios, el hombre se debate y se queja, y se queja y tiene su lucha interior. Y es legítimo, porque también la herida tiene que supurar delante de Dios. Delante de Dios. Y esto no tiene por qué ser falta de respeto. Podría ser falta de respeto si se hace mal, ¿no? Pero cuando alguien habla con sinceridad ante Dios, expresando cómo estoy, me pongo... Claro, yo ante Dios no puedo hacer una especie de paripé de poner cara bonita, porque tengo que tener... como cuando, poniendo el ejemplo ese que he puesto antes de, a ver, niño, que han venido una visita, a ver qué se dice, y yo ahí estoy haciendo un paripé de que me han dicho lo que tengo que decir, y estoy haciendo un protocolo delante de la visita. No, eso no es aplicable a nuestra oración con Dios. Ante Dios yo no puedo estar orando haciendo un paripé de que tengo que estar como etiquetado, encorsetado, porque ahora toca decir esto. No, toca decir esto, me tendré que expresar en verdad, ¿no? Tal y como estoy. No se trata de que la oración sea guardar una especie de protocolo previo. No, eso no es así. El que sufre tendrá que mostrar su corazón sufriente. El que está confundido tendrá que poner en presencia de Dios su confusión. O sea, la oración es hablar en verdad. Por lo tanto, también es lógico que los profetas y que todos nosotros pues tengamos también pues un debatirse, incluso quejarnos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Me sedujiste, en Jeremías 20, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me agarraste con fuerza y me sometiste. Yo era objeto de mofa todo el día. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar anunciando violencia y destrucción. La palabra de Dios me servía de insulto. Todos se burlaban. Me decía, ya no me acordaré más de él. No me acordaré más de Dios, porque es que eso de ser profeta, vamos, no hace más que traerme problemas, ¿no? No me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre. Pero algo ardía en mi corazón, como fuego ardiente, que trataba inútilmente de apagarlo. Es decir, Jeremías se queja de que eso de ser profeta es muy duro y a veces te llueven chuzos. Y hablas en nombre de Dios y vaya que se zumban. Y él se queja y dice, pero Señor, ¿no podías haber buscado otro? ¿No podía estar yo poco más escondido, que no me hace ninguna gracia tener que estar pues en nombre tuyo hablando y recibiendo y siendo incomprendido y venga y dale que te pego, ¿no? ¿No podías olvidarte de mí un rato, Señor? Fijaros bien, que es duro escuchar eso, pero Jeremías está hablando con respeto, está hablando porque es que le duele, ¿no? La persecución que recibe el profeta. Pero al mismo tiempo sale de la oración, él se ha desahogado y sale de la oración reconfortado, ¿no? Sale diciendo, cantad al Señor, alabadle, porque él libró la vida del pobre del poder de los malvados. Y sale fortalecido.
Se ha quejado, pero después de esa queja ha salido confirmado en la llamada de Dios. Por ejemplo, Jeremías 15, otro texto que se nos ofrece aquí. Jeremías 15, también él, cuando recibe la llamada de Dios, pues él se siente indigno. Él dice, pero por Dios, ¿no podías haber elegido uno un poquito más estudiado que yo? No sé, alguien que se defienda mejor, alguien que tenga más cualidades. Y dice, ay de mí, madre mía, pues me has engendrado para pleitear y discutir por todo el país. Claro, es que a veces ser profeta, cuando está reinando el pecado, es tener que estar siempre denunciando y siempre denunciando. Y a mí me gustaría decir palabras bonitas, a mí me gustaría decir mensajes que halaguen los oídos, ¿no?, de las personas, y que todo el mundo diga que, pues qué guay, qué majo este, ¿no? Pero claro, dice, continúa diciendo, ¿no? Tú lo sabes, Señor, no me olvides y ocúpate de mí. Véngame de quienes me persiguen. No descargues mucho tiempo tu ira sobre mí. Ya sabes que soporto los oprobios por ti. Está diciendo, estoy sintiendo una gran presión, ¿no? Y dice, sí, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo era reconocido por tu nombre, Señor Dios del universo. Nunca andaba entre la gente amiga de la juerga y del disfrute. Me obligabas a andar solo, pues me sabías llenado de tu furor. ¿Por qué dura tanto mi dolor y mi herida se vuelve incurable, imposible de sanar? O sea que también existe en la oración una expresión ante Dios sincera de nuestro estado interior. Mira, Señor, que procuro ser fiel a ti, pero las pruebas, lo que se deriva, las consecuencias para mí son duras. Me quedo solo a veces por intentar ser fiel a ti. Me llueven muchas críticas. Señor, no me dejes solo. Ven en mi socorro. Es hermoso ver orar así. Es hermoso ver orar así, ¿no? O sea, no se trata, porque también podría tener un riesgo, ¿no? Que además también lo he dicho yo en alguna ocasión. El riesgo de ir a la oración en plan quejica. Y me quejo de todo, nadie me comprende. No, también existe ese riesgo, ¿no? O sea, no se trata de buscar en la oración un refugio de la persona que tiende a ser un quejica. No vamos por ahí. Pero sí, la oración es un lugar de expresión de la verdad de la vida, siempre y cuando salgamos de ella reconfortados. O sea, la oración no es un buzón de quejas, sin más. No. Sí, cabe la queja en la oración, pero para que un elemento de discernimiento de si esa queja ha estado bien expresada, un elemento para discernirlo es ver si salimos de ahí confortados. Y decir, como decía Jeremías, ¿no? Pero Señor, pero tu presencia me compensa por todo. Aunque tenga problemas, aunque un rato en tu presencia es para mí pues un gozo y una suerte. Esto me lo compensa todo. Luego que vengan problemas, que me echen problemas, porque servirte a ti es una gozada. Y luego que lluevan chuzos si hace falta. Esto también es digamos algo indicativo, ¿no?, de que la oración está bien hecha. No es una especie de retórica quejica nadie me comprende, uno va allí en plan victimillas. No. Dios nos saca fortalecidos de la oración. Bueno. En conclusión, dice, la oración de los profetas no es una huida del mundo, sino una escucha de la palabra de Dios. A veces un debate, una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Ya hemos explicado esto antes. O sea, Dios quiere que se lo pidamos, Dios quiere que intercedamos, Dios quiere que tengamos un protagonismo en decir, yo esperaba que tú me lo pidieses para yo darlo. O sea, Dios no quiere darnos sus dones sin nuestra colaboración en ellos, y por eso la oración es activa y necesaria en la transformación del mundo. Así nos enseñan, ¿no?, los profetas a orar. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Soy Loli de Sevilla. Adelante. La verdad es que yo hago oración todos los días, ¿no? Y bueno, lo que pienso es, por ejemplo, cómo siendo tan torpes y tampoco preparados y tampoco formados como estamos, cómo el Señor nos lo pone tan complicado. Bueno, vamos a ver. Igual necesitaría un poco saber más, ¿no? En qué ve usted la complicación, pero que no le quepa la menor duda de que la complicación la ponemos nosotros. La complicación la ponemos nosotros, que nos cuesta estar en presencia de Dios. Por ejemplo, ayer, Día de la Inmaculada, veíamos cómo María, cuando es visitada por el ángel, se pone en presencia, se pone en su presencia. Y en ese es un evangelio maravilloso para el de la Anunciación, para entender lo que es hacer oración. María se pone en presencia de Dios y todo ya pasa a ser sencillísimo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la dificultad consiste en esa torpeza a la que usted se refería. No es una torpeza de ser poco inteligentes, de tener pocas... No van por ahí los tiros, ¿no? La torpeza consiste en no terminarnos de poner en presencia de Dios, que vamos a la oración con mis cosas, a dar vueltas a lo mío, ¿no? Entonces, la clave de la oración bien hecha es ponernos en presencia de Dios, y eso aclara las cosas, ¿no? Ante Dios todo es más sencillo. Ante Dios todo es más sencillo. Una oración bien hecha suele simplificarnos interiormente, nos simplifica. Eso creo que me lo habéis escuchado en este programa. Dice, cuando nos acercamos a Dios, a veces primero parece que nos complicamos, o sea, nos implicamos. Al implicarte parece que te complicas, pero finalmente te simplificas. Y este proceso suele ser así, ¿eh? Primero te implicas. Al implicarte te complicas, pero finalmente te simplificas. Es normal que al principio parezca que te complicas, porque, claro, al estar alejado de Dios y al acercarte, uno dice, madre mía, pues si yo antes cuando estaba alejado ni pensaba en estas cosas, ¿no? Ahora parece que me cuestiono más cosas, claro, normal. Pero después de cuestionarlas y ponerlas en presencia de Dios, finalmente ves que es todo mucho más sencillo, conforme a la voluntad de Dios, que el lío que tenías montado antes. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Josefina de Santander. Adelante. El Señor me premió con una pequeñita esquila de su corona, y desde muy pequeñita, no sé por qué, me he criado en una familia muy católica, y para mí el Señor es como alguien que está siempre conmigo. Entonces, cuando me pasa cualquier cosa o necesito algo, o voy a ver a alguien que necesita a lo mejor de mi compañía o de una palabra mía, siempre le he dicho, Señor, pon en mis labios lo que esta persona necesita. He ido siempre hablando con él, voy por la calle y le voy contando cualquier detalle que la gente tiene conmigo, que le doy las gracias, ¿no?
Y recuerdo que mamá estuvo muy, muy mal, tenía una operación de un aneurisma en el parietal izquierdo y la cosa estaba bastante oscura. Y entonces pasé la noche anterior a la operación muy, muy intranquila, muy no sé cómo. Y cuando la llevaron, perdón, le puse una medalla de la Milagrosa en la muñeca para que no le quitara. Y cuando estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer, me dirigí al Señor y le dije, así como, no pidiendo, sino por narices, como suele decirse, tienes que curarla, porque la necesito. Y entonces sentí una paz tremenda. El médico me había dicho que por lo menos 48 horas estaría en cuidados, porque claro, la cosa era... Y recuerdo que cuando la vimos, papá y yo, por la noche, estaba como si no hubiera pasado nada. Y al día siguiente, cuando salió el médico de verla, me dice, yo le veía una cara como extraña, como diciendo, no puede ser lo que esta señora no puede ser. Y cuando fui a decirle a ver cómo la había encontrado, me dice, no te marches porque ahora mismo la vamos a subir. Entonces yo lo que quiero preguntarle, doctor, es, mi fe en él es, bueno, no hago nada sin decírselo, ¿no? Pero no sé si es esa la forma de orar y la forma de casi obligarle a decir, tienes que curarla. De acuerdo, pero permíteme que le corta, porque tenemos que procurar ser más breves para que también entre más oyentes, que los pobres muchos se suelen quedar fuera de antena. Yo creo que usted ha tenido el don, como usted bien decía, de haber sido educada pues con gran familiaridad en la oración, en el seno de su familia, y eso es un don muy grande. Para usted la oración, tal y como se expresa, ha sido casi espontánea, así como otros tienen que ver cómo se les introduce, como ese Samuel, ¿no? Que Dios le llamaba y entonces él no entendía quién le estaba llamando, iba a donde el sacerdote que estaba en la habitación de al lado, tú me has llamado, y no sabía hablar con Dios. A veces tenemos el don de que en el seno de la familia hemos sido educados en la oración y parece que la oración, que es algo sobrenatural, es como si fuese natural. Es un don muy grande que hayamos podido en una cultura católica vivir casi naturalmente lo sobrenatural. Y al mismo tiempo que seamos capaces de sobrenaturalizar lo natural, ¿no? Bueno, pues yo le diría que está bien hecho, que usted ha tenido ese acto de confianza, de hablar con el Señor con respecto a su madre a corazón abierto, y bendito sea Dios, ¿no? Y Él le ha escuchado. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Mire, no tiene mucho relación con lo de hoy, pero es una pregunta o algo que le iba a decir, ¿no? Es que yo en este tiempo pues me gustaría que mis hijos también pues se confesaran pues, de vez en cuando, ¿no? Entonces le dije al sacerdote de mi pueblo que si podía hacer con la disculpa, porque ellos no se lo van a pedir a él directamente porque no se atreverían. Digo, pues con la disculpa de a ver si podía hacer una celebración así común, porque ahora también es el tiempo un poco de ello, ¿no? Pues a ver si pudiera anunciar una celebración común para que ellos también con esa disculpa pues se acercaran también. Y me dijo, bueno, que nadie se lo había pedido, que si alguien se lo pedía pues que lo haría, ¿no? Y me quedé así un poco enfadada. Y luego otra cosa ahí que también no sé si sería prudente, que a veces veo que no, después del Evangelio no se reza el credo, ¿no? O que cuando se alza a Dios pues él no hace una geloflexio, no. Entonces, porque en otros sitios sí que lo veo, entonces no sé si cómo actuaría, si se lo diría o no. Bueno, pues nada más, que era eso. Gracias. Bien, la fórmula habitual para celebrar el sacramento de la penitencia es la fórmula primera, ¿no? Con, digamos, la fórmula individual de la celebración del sacramento de la penitencia. Pero bueno, también existe, entre las tres fórmulas que existen, la tercera es la extraordinaria, la de la absolución colectiva, que únicamente pues la Iglesia permite celebrarla pues en un contexto pues de imposibilidad de que haya un riesgo y que hay una necesidad de confesión y hay una imposibilidad de poder escuchar a las personas en confesión, y en ese caso, digamos, permite extraordinariamente la forma de la absolución colectiva, ¿no? Bueno, excluido ese tema, sí, también existe una segunda fórmula, la celebración que a veces en Cuaresma o en Adviento se celebra comunitariamente, pero con confesión y absolución individual, ¿no? Bien, aunque
ordinaria sea la primera, la individual, también esta comunitaria con confesión y absolución individual nos puede ayudar. Bueno, el sacerdote le dijo eso de que, bueno, pues que estaba también esperando a alguien que se lo pudiese pedir o sugerir. Bueno, pues también usted está en ese derecho de ser usted la que lo pida y lo sugiera. Lo sugiera. Yo siempre creo que es bueno sugerir cosas. Los sacerdotes intentamos acertar, ¿no? Intentamos acertar y también escuchar, por ejemplo, pues la preocupación de una madre que dice: a ver cómo yo llego a mis hijos porque veo que se me alejan, sería más fácil para ellos confesarse si tienen varios sacerdotes, una celebración comunitaria con varios sacerdotes para poder elegir uno u otro. En ese contexto les sería más sencillo porque están siendo también un poco atacados de alejamiento. O sea, el que una madre le diga eso a un sacerdote le ayuda. Le ayuda a acertar, porque le está cogiendo un poco el pulso de cómo llevar las cosas. Entonces yo creo que es bueno que tener un diálogo con nuestros sacerdotes, humilde, que no parezca que yo voy allí a pretender yo cambiar las cosas, no sé, frente a otros o manipularlas, no, pero humildemente, porque entre todos buscamos servir al Señor dentro de su Iglesia, y todos somos necesarios, ¿no? Las intuiciones de todos son importantes. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Quería saber cómo sé delante del Santísimo si es que es mi conciencia la que habla o soy yo, porque la otra vez dijo que era mediante la palabra de Dios, pero ¿cómo estoy segura de que ese Señor el que me habla? Muchas gracias. Vamos a ver, pues yo creo que lógicamente, para que nuestra oración no sea una confusión con nuestro subjetivismo, para que dice, bueno, esto me lo dice el Señor o me lo digo yo mismo. Por eso la oración, por eso la búsqueda de la voluntad de Dios no tiene que basarse, como ya he dicho un poco en este programa, no es únicamente la oración, el lugar en el que yo busco la voluntad de Dios, sino que eso lo complemento al mismo tiempo pues con la predicación que me hace la Iglesia de la palabra de Dios, con la búsqueda de consejo. O sea, lo lógico es que uno salga de la oración con mayor disposición para pedir consejo. Con la obediencia apostólica, porque también, por ejemplo, los religiosos y los sacerdotes también se nos ilumina mucho en esta vida, ¿no? Gracias a la obediencia. O sea que la predicación, la obediencia, el consejo, la dirección espiritual, todo ello está también complementando la oración, para que no caigamos en el riesgo que puede existir que yo le estoy llamando inspiración de Dios a lo que en el fondo es mi ocurrencia. Ese riesgo existe también, Ese riesgo existe. Y por eso la oración tiene que ser confrontada también con otros medios de búsqueda de la voluntad de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.